Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy comenzamos con un nuevo programa de Salta Sos Vos, como todos los domingos, aquí a las 18 horas por la pantalla del 10 TV. Mi nombre es Facundo Camacho y en este nuevo editorial económica queremos presentarte lo que es el comercio internacional de la economía de la República Argentina. Los datos que te vamos a mostrar es como fuente, ¿sí? El INDEC, ¿sí? El INDEC lo que hace es tomar un relevamiento, ¿sí? Mes a mes acerca del comercio internacional de la República Argentina, cómo son las exportaciones y las importaciones. Esto es un tema muy importante a tener en cuenta porque a partir de la balanza comercial, ¿sí? A partir, mejor dicho, del comercio exterior, tenemos un superávit o un déficit fiscal en cuanto a los dólares, o sea que es muy importante hacer un seguimiento porque justamente la Argentina está en una escasez de divisas, entonces hacer un seguimiento de esta variable económica tan importante, de este sector de la economía tan importante, es de gran importancia para nuestra economía. Entonces, por favor, señor director, vayamos con la primera placa, ¿sí? En esta primera placa, como habíamos dicho, son fuentes del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina. Lo que vemos aquí es básicamente las exportaciones y las importaciones. Esto es el último informe publicado por el INDEC el 22 de agosto del 2023. ¿Sí? Las estadísticas son a julio del año 2023. Y lo que vemos aquí básicamente son las exportaciones y las importaciones. En este caso, lo que nosotros tenemos es que para el mes de julio del año 2023, las exportaciones registraron un 47,5% y lo que es importaciones, el 52,5% del 100% de lo que es el comercio exterior de la República Argentina. El volumen, el intercambio comercial argentino fue de 12.759 millones de dólares, es un 20% menos con respecto a la variación interanual, es decir, julio, en comparación del julio a 2022 del año pasado, hubo una merma en un 20% en cuanto al comercio internacional de la República Argentina. Es decir que en el año 2022 hubo un 20% más en este volumen del intercambio comercial. Fue más allá de los 12.000 millones de dólares, 12.700 millones de dólares, como lo es en el mes de julio del año 2023. ¿Sí? Bueno, como decíamos, las exportaciones son por 6.000 millones de dólares, un poquito más de 6.000 millones de dólares, y las importaciones son un poquito más de 6.700 millones de dólares. Tenemos allí un déficit comercial, ¿sí? Para el mes de julio del 2023 de 649 millones de dólares. Entonces, es muy importante que tengamos entonces esta variable, este análisis, estos datos, porque estamos de hecho en un momento de escasez de divisas en la economía argentina. Vayamos a la siguiente placa, por favor. En esta siguiente placa, en este gráfico de línea, lo que podemos ver aquí es la estadística que va de julio del año 2021 a julio, del año 2023. Y lo que tenemos básicamente, fíjense, es la serie original que viene a ser la variación interanual de julio del año 2023 en comparación con julio del año 2022. ¿Sí? Es una serie original, variación interanual, en donde tenemos una caída del 22,4% en relación justamente con el mismo mes del año pasado. ¿Sí? Es la línea que está en amarillo con puntos, viene a ser la variación interanual. Hubo una caída entonces del 22% en relación con el mes del año pasado, del mismo mes, julio del año 2022. Y después la línea que está en color rosado viene a ser la serie desestacionalizada, viene a ser la variación intermensual
con respecto al mes, ¿sí?, de junio del año 2023, ¿sí? Hubo un aumento del 6% en este caso. Entonces, de junio a julio del año 2023 hubo un aumento del 6%, es una variación intermensual, pero la variación interanual, que está en color amarillo, como dijimos recién, hubo una merma del 22%, ¿sí? Una merma de variación interanual con respecto al mismo mes del año pasado, es decir, de julio del año 2022. Muy bien, vayamos a la siguiente placa, ¿sí? En la siguiente placa, lo que recién nosotros habíamos visto es la variación en cuanto a lo que son las exportaciones. Y en cuanto a lo que son las importaciones, también tenemos desde julio del año 2021 a julio del año 2023. Lo que podemos observar aquí es que en la serie original, que está en la línea en color violeta, ¿sí?, con puntos, viene a ser la variación interanual, es decir, comparación del mes de julio del año 2022 con julio del año 2023. Esto viene a ser una caída de las importaciones del 19%. Entonces, así como cayeron las exportaciones de julio del año 2022 a julio del año 2023, las importaciones también cayeron, es decir, todo aquello que nosotros le compramos al mundo también cayeron en un 19%. Después, con respecto a la serie desestacionalizada que está en color rosado, en la línea de color rosado, viene a ser la variación intermensual, es decir, del mes de junio al mes de julio del año 2023 hubo una merma del casi 4%, menos 3,8%. Entonces estamos hablando de que el volumen del comercio internacional de la República Argentina ha caído, ¿sí?, como lo habíamos visto en la primera placa, en un 20% aproximadamente, ¿sí? Y por eso aquí en estos gráficos, en donde podemos ver las exportaciones por un lado y las importaciones por el otro lado, podemos ver entonces que las exportaciones cayeron un 22% y las importaciones cayeron un 19%. Vayamos por favor a la siguiente placa. Bien, aquí en este siguiente gráfico lo que podemos observar aquí, ¿sí?, son las exportaciones y las importaciones por rubros, ¿sí? Lo que podemos ver aquí, por ejemplo, las exportaciones que están en color amarillo, ¿sí?, es lo que nosotros les vendemos al mundo. Por ejemplo, lo que más nosotros les vendemos al mundo son productos, manufacturas de origen agropecuario, ¿sí?, por más de 2.165 millones de dólares, ¿sí? Esto es a julio del año 2023, ¿sí? Mes de julio del año 2023. En segundo lugar, lo que más le vendemos al mundo son las manufacturas de origen industrial, ¿sí? Esto es julio del año 2023. Después, en tercer lugar, tenemos los productos primarios por 1.427 millones de dólares. Fíjense entonces la importancia, ¿no? Cómo en cierta forma la Argentina sí le da valor agregado a la materia prima. Por eso es que en primer lugar tenemos lo que son las manufacturas de origen agropecuario por más de 2.100 millones de dólares, 2.100 millones de dólares. Después, por más de 1.800 millones de dólares, tenemos las manufacturas de origen industrial. Y luego viene la materia prima en sí, ¿sí?, por un poquito más de 1.400 millones de dólares. También la Argentina le vende combustible, energía al mundo por casi 600 millones de dólares en el mes de julio del año 2023. Después fíjense, lo que está en color violeta son las importaciones también por rubro, es decir, lo que la Argentina le compra al mundo, ¿sí?, por rubro. Lo que más les compramos al mundo son los bienes intermedios para la producción de nuestra economía, ¿sí?, bienes intermedios por 2.662 millones de dólares, ¿sí? Después tenemos lo que son piezas, accesorios para bienes de capital por un poco más de 1.300 millones de dólares, de hecho casi son 1.400 millones de dólares. Después tenemos bienes de capital en sí, casi 1.000 millones de dólares, 961 millones de dólares. Esto es mes de julio del año 2023. Después también tenemos bienes de consumo, ¿sí?, un poquito más de 670 millones de dólares, pero también, ¿sí?, combustibles y lubricantes, que también la Argentina sigue consumiendo mucha energía, ¿sí?, sigue importando mucha energía
hasta que se siga produciendo lo que es vaca muerta, ¿sí? Por casi $1.000 millones, ¿sí? Allí 927 millones de dólares para el mes de julio, ¿sí? Más precisamente. Bueno, entonces, estos son los números de las exportaciones y de las importaciones, pero por rubro en el mes de julio del año 2023 en la economía argentina. Ahora, vayamos a la siguiente placa porque en este gráfico, mejor dicho, en esta placa, podemos ver las banderitas, ¿sí? De cuáles son los principales socios comerciales que tiene la República Argentina. En primer lugar está Brasil, ¿sí? Brasil. En segundo lugar los tenemos a la República Popular de China. En tercer lugar a la Unión Europea, ¿sí? En cuarto lugar viene Estados Unidos, luego viene Chile, luego viene Vietnam, ¿sí? Luego viene Paraguay y por último la India. En el caso de Brasil, que es el primer socio comercial que tiene la República Argentina, tenemos allí una balanza comercial, un saldo comercial negativo por un poquito más de 500 millones de dólares para el mes de julio del año 2023. Después con China también tenemos una balanza comercial negativa por 871 millones de dólares. Después tenemos como bloque a la Unión Europea, también un saldo comercial negativo para el mes de julio del 2023 de 215 millones de dólares. En cuarto lugar, con Estados Unidos, también una balanza comercial negativa por 505 millones de dólares. Pero luego viene Chile, allí ya con una balanza comercial positiva de 393 millones de dólares. Después, con Vietnam tenemos una balanza comercial positiva por 140 millones de dólares. Paraguay, negativo en 188 millones. Y por último, la India, ¿sí? Una balanza comercial positiva por 104 millones de dólares. Esto es importante porque podemos ver cuáles son los principales socios comerciales que tiene la República Argentina, que son países muy importantes, como es Brasil, que es una potencia mundial. China, también una potencia mundial. Sí, economías emergentes, pero potencias mundiales. La Unión Europea como bloque en tercer lugar. En cuarto lugar a Estados Unidos, ¿sí? A Estados Unidos como cuarto socio comercial, ¿sí? Después lo tenemos a Chile, a Vietnam, a Paraguay, ¿sí? A la India. Fíjense en cómo del primero al cuarto lugar tenemos a Brasil, a China, a la Unión Europea y a Estados Unidos, que son potencia a nivel mundial, y también es una forma de decir, tenemos negocios comerciales con Occidente, pero también en la parte oriental tenemos a China allí como un país sociocomercial importante. Vayamos por favor a la siguiente placa. En la siguiente placa aquí tenemos un cuadro, ¿sí? De barras. Lo que podemos ver aquí también es el comercio internacional de la República Argentina, el comercio exterior, ¿sí? Por años. Fíjense, tenemos desde el año 2013 al año 2023, ¿sí? Y fíjense en cómo estamos a esta altura en un volumen de 39.000 millones de dólares, un poquito más, 39.534 millones de dólares para los primeros 7 meses del año. Es decir, desde enero a julio del año 2023 tenemos un volumen total entre exportación e importaciones, ¿sí? De 39.534 millones de dólares, ¿sí? Lo que son las importaciones son 44.676 millones de dólares y lo que son las exportaciones, como recién dijimos, por 39.534 millones de dólares. En comparación y en relación con los otros años podemos ver que estamos, si tomamos los primeros 7 meses del año, a los niveles del año 2022, ¿sí? Del año 2022, del año 2021, que fueron de los mejores años, sobre todo el año 2022, en comparación, ¿sí? Con todos los demás años hasta el año 2013. Fíjense, en el año 2013, 46.000 millones de dólares en exportaciones, ¿sí? Para todo el año 2013, y estamos nosotros actualmente en 39.000 millones de dólares en exportaciones, pero para los primeros 7 meses del año todavía falta algunos meses más para que
finalice el año. Pero básicamente estamos, ¿sí?, en los volúmenes del año pasado, pero en este caso tenemos en los primeros 7 meses del año una balanza comercial negativa por 5.142 millones de dólares, o sea que en los primeros 7 meses del año tenemos una balanza comercial negativa y en la escasez de divisas que tiene la República Argentina es difícil seguir sosteniendo el nivel de importaciones. Tenemos que de alguna u otra forma disminuir las importaciones porque de hecho tenemos, fíjense, en los primeros 7 meses del año una balanza comercial negativa por más de 5.000 millones de dólares, pero también tenemos deudas, ¿sí?, a empresas que hemos comprado, que estamos importando por alrededor de 10.000 millones de dólares. Entonces es difícil seguir sosteniendo este nivel de consumo, este nivel de importaciones con la escasez de divisas. Vayamos a la siguiente placa. En esta placa lo que tenemos básicamente es lo que hace rato hablábamos. En cuanto a las exportaciones, ¿cuáles son los principales países a los que nosotros les vendemos? Son Brasil, China, Estados Unidos en tercer lugar, fíjense, son países importantes. En cuarto lugar, Chile, y en quinto lugar está la India, ¿sí? Y en el siguiente cuadro tenemos los países sociocomerciales de importaciones, ¿sí? Los principales países a los que nosotros le compramos, ¿sí?, vienen a ser Brasil, China, Estados Unidos, Paraguay y Alemania. Fíjense que cambia un poquito aquí en cuanto a la relación de exportaciones. Aquí, por ejemplo, en las importaciones aparece Alemania porque nosotros a Alemania le compramos muchísima tecnología, muchísimos bienes de capital, ¿sí? Le compramos a este país tan importante, la primera potencia de la Unión Europea, ¿sí?, y la cuarta potencia a nivel mundial. Muy bien. Y en el siguiente gráfico, ¿sí?, que es podemos ver aquí que es un gráfico de línea, tenemos lo que es el costo del flete, por tonelada en cuanto a lo que son las importaciones, cuánto nos cuesta a nosotros, ¿sí? Es un precio internacional igual, ¿sí? Fíjense, desde enero del año 2023 a julio del año 23, el precio del flete por tonelada de importación estuvo entre los 80 y 85 dólares. Para el mes de julio del año 2023 estamos en 83,8 dólares por tonelada de importación, ¿sí? El país que importa, ¿sí?, el país que compra es el que se hace cargo del flete, ¿sí? Es un dato importante de tener en cuenta porque obviamente entran dentro de los costos de los servicios, ¿sí?, de importación. Y después en el siguiente gráfico, que también es un gráfico de líneas, podemos ver cuáles son los fletes que a nosotros nos genera un mayor costo, ¿sí?, por países o por bloques. Fíjense, en color violeta tenemos, ¿sí?, tenemos lo que son los costos de China, ¿sí?, las importaciones de China, obviamente por las distancias que tenemos con China. Allí está en color violeta, es el flete que se nos hace más costoso a nosotros. Luego está en color verde la Unión Europea, también por una cuestión de distancia. Después tenemos en color amarillo, ¿sí?, en color azul, por último, el que está más abajo es el Mercosur, ¿sí? Es una cuestión entonces de distancia lo que encarece o no el costo del flete en cuanto a las importaciones. Lo que podemos tener como conclusión de todos estos datos es que la Argentina en los primeros 7 meses del año está en un déficit comercial, ¿sí?, de un poco más de 5.000 millones de dólares para los primeros 7 meses del año, ¿sí? Para el mes de julio sigue siendo negativo, ¿sí?, por un poco más de 500 millones de dólares. Y en una situación, en un contexto en donde hay escasez de divisas en la economía argentina, es difícil seguir sosteniendo el nivel de importaciones de nuestra economía, ¿sí?
Veremos cuáles son las decisiones que va tomando el gobierno, pero también aparte de tener en cuenta estos 5.000 millones de dólares de déficit que tenemos en la balanza comercial para los primeros 7 meses del año, también tenemos que tener en cuenta que tenemos alrededor de 10.000 millones de dólares de deuda, ¿sí?, que tenemos que pagar a los importadores, ¿sí? Entonces, es una situación compleja, difícil, y que obviamente en los próximos meses de aquí a diciembre vamos a seguir teniendo en cuenta, vamos a hacer el seguimiento para ver cómo termina entonces el comercio internacional de la República Argentina, porque esto también genera obviamente un impacto en el tipo de cambio, ¿sí?, en la inflación, y obviamente el tipo de cambio y la inflación luego genera impactos en las tasas de interés, en los créditos, en la pobreza, ¿sí?, por ingreso de nuestra población. Entonces, es muy importante que hagamos este seguimiento, y hasta aquí entonces hemos llegado a este editorial económica. Seguimos con más Salta Sos Vos. CALEN, Centro de Diagnósticos y Tratamientos de la Infancia. Psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, pediatría, psicomotricidad, estimulación temprana, inclusión escolar, salas y gimnasio sensorial. Te esperamos en Avenida Belgrano 1780, teléfono 387-528-4802 y 387-584-3594. ¿Querés capacitarte y mejorar tus habilidades presencialmente o a distancia? Code Informática. Conoce una nueva experiencia educativa que te permitirá capacitarte profesionalmente. Tenemos para ofrecerte cursos presenciales o a distancia y repasar las clases las veces que quieras. Aceptamos todos los medios de pagos y con tarjetas hasta 3 o 6 cuotas sin interés. Informate más en www.codeinformatica.com.ar o al WhatsApp 3874 510513. En Salta, Pasaje Arteaga 1157, calle Adolfo Güemes y Avenida Belgrano. No pierdas la oportunidad de crecer. Educación de calidad a tu alcance.